en Jesucristo. Así que quiero que estén muy atentos porque vamos a comenzar. Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con él a donde él va. Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con él a donde él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde él va, le seguiré. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde él va, le seguiré. Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con él a donde él va. Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con él a donde él va. Hola Nao, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo quería preguntarte si recuerdas algo de la clase anterior. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa clase? Sí, se llamaba Más que Vencedores. ¿Y cuál era nuestro personaje? Pedro. ¿Y te acuerdas que Pedro tenía algunos defectos, podríamos decir? Sí. ¿Le gustaba, oraba? No. ¿Por qué dices que no? Porque cuando Jesús fue a Getsemaní se quedó dormido. ¿Y te acuerdas que también dice que confiaba mucho en sus propias fuerzas? Sí. Y Jesús le dijo, ¿me vas a negar? Y él estaba ahí insistente. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. Pero lo negó y ya no siguió a Jesús. Pues lo seguía pero de lejos. Bueno, pero de ahí, si recordamos un poco más de esa historia, vamos a recordar que él se arrepintió y que siguió una vez más a Jesús. Now, ¿quieres seguir aprendiendo más sobre la vida de Pedro? Sí. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a la clase que sigue para seguir aprendiendo más de las cosas de Dios. Hola niños, vamos a ver la lección del día de hoy, que se titula Jesús actuando en mí. Recuerdan que en la clase pasada hablamos de Pedro, pues vamos a seguir hablando de Pedro. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Pedro se equivocó, que negó a Jesús en 3 ocasiones y hasta llegó a maldecirlo. Y Pedro se sintió de lo más vil por haberle fallado a Jesús. Pero más adelante, en Juan, en su capítulo 21, podemos ver cómo Jesús perdona a Pedro. Dice que Pedro va y se tira a los brazos de Jesús y él lo perdona. Y no solo lo perdona, él le da una tarea, le encomienda algo que él tiene que hacer, que era y predicara a todos el evangelio, que cuidara de sus ovejas, que cuidara del rebaño, que él hiciera esa obra. Pero Jesús también le dijo a sus discípulos que eso iba a pasar cuando viniera a ellos el Espíritu Santo. En Juan, en su capítulo 20, podemos ver que Jesús les está diciendo que ellos van a recibir el Espíritu Santo y cuando vengan ellos iban a recibir poder para poder hacer todas esas cosas. Es decir, Pedro ya no iba a ser el mismo, porque iba a estar en él el Espíritu Santo. Jesús iba a estar en él a través de su Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo Dios actuó en Pedro. Ahora Pedro ya no era el Pedro arrebatado, el Pedro que negó a Jesús, el Pedro que se equivocó, el Pedro que no oraba. Ahora era el Pedro que buscaba de Dios cada día. Vamos a ver
ver 4 cosas de las que Dios hizo a través de Pedro. Dios actuó en la vida de Pedro. Número 1, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 41, que Pedro estuvo predicando la palabra de Dios. Dice que empezó a predicar y a hablar de Dios, hasta habló en lenguas, y dice que los que no entendían la lengua de otros, dice que Pedro lo habló para que ellos pudieran entenderlo. Y dice la Biblia que se convirtieron como 3,000 personas. Vamos a leer Hechos capítulo 2, 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Wow! Pedro, a través de Dios, predicó la palabra, y dice que se convirtieron como 3,000 personas. Ah, ¿será que fue Pedro porque él sabía hablar mucho, él sabía predicar? No, recordemos que Pedro era un solo pescador. Él no tenía estudios, él no sabía cómo expresarse delante de la gente. ¿Quién era actuando en la vida de Pedro? Dios. Número 2, el discurso que hizo también, hizo uno más adelante, en Hechos, en su capítulo 4, versículo 4, lo podemos encontrar que Pedro dice que volvió a predicar, volvió a hablar de la palabra, y que ahí se convirtieron casi como 5,000 personas. Dice en el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! Ahora ya no fueron 3,000, aumentaron 2,000 más, ¿verdad? Que se convirtieron a Dios. Y igual Pedro, guiado por Dios, por el Espíritu Santo que ya estaba en él. Y vamos a ver la número 3. Dice la Biblia en el capítulo 3 de Hechos que Pedro una vez fue al templo, y ahí en el templo había un hombre cojo pidiendo dinero. Dice la palabra de Dios que ese hombre cojo, dice que se le acercó a Pedro ahí donde iba pasando, dice que le dijo que le diera algo, y Pedro al verlo le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y dice que ese hombre cojo, enfermo desde el nacimiento, dice que lo empezaron a ver todos, y ese hombre entró alabando a Dios, saltando, brincando de gozo, porque había sido sano. ¿Será que Pedro hizo que ese hombre sanara? No, fue Dios a través de Pedro. Dice en su versículo 4 al 7, dice que él lo miró y que le dijo en el 6, dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que él, tomando su lecho, se levantó, y al momento se afirmaron sus pies y empezó a caminar y se gozaba. ¡Wow! No era Pedro, era Dios usando la vida de Pedro. ¡Qué hermoso! Ya no vemos a ese Pedro que se equivocaba, sino estaba haciendo cosas grandes y maravillosas porque Dios estaba actuando en su vida. Y número 4, dice en este libro, en esta Biblia, podemos encontrar 2 libros que fueron escritos por Pedro. ¿Cuáles son? Ah, sí, tiene su nombre. Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Ahí vamos a encontrar escritos que dejó Pedro, que le escribía a la iglesia, y dice que los exhortaba a vivir en santidad. También escribió que debían guardarse de los falsos cristianos, y también que debíamos esperar el regreso de Jesús. Porque Jesús regresará pronto por sus hijos, por su iglesia, por aquellos que le amaron y le siguieron. Pero vemos cómo Dios actúa ahora en la vida de Pedro. Así puede actuar Dios en ti. Así puede Él obrar en tu vida. Tal vez tú eras un chico mentiroso, un chico maleducado, grosero, que peleaba, que no le gustaba ir a la iglesia,
¿Será que no creía en Dios? Quizás. Pero cuando escuchan de Dios, dice que Él va a transformar sus vidas. Y ustedes deciden seguirle, no solamente van a recibir gozo, paz, sino Dios puede usar sus vidas. Él va a actuar en ustedes para que ustedes hagan cosas que ni se imaginan. Tal vez antes podías pararte en la escuela y exponer y te daba mucho nervio y se temblaba la voz, pero si tú vas y oras a Dios antes de pasar a hacer eso, Él va a actuar en ti y todo nervio se te va a ir y vas a hablar hasta de lo que ni te imaginas. También, si quizás tu deseo era tocar algún instrumento y parece que tus dedos no podían, no dan, tu mano no es hábil, pero si tú se lo pides a Dios, Él te puede ayudar, claro, y tú perseveras en eso también, Él te va a ayudar y te va a dar la habilidad para poder hacerlo. Y muchas cosas más, si tú te pones en las manos de Dios, Él va a actuar en ti. Primeramente dijimos que tienes que decidir seguir a Jesús, seguir a Cristo, y el seguirlo no es solamente llegar a una iglesia, orar y ya, no, es guiarnos a través de su ejemplo. Así como Pedro fue guiado por Jesús, él fue haciendo todo lo que Jesús le enseñó. Tal vez te equivoques en ese caminar, pero como Pedro puedes salir vencedor, pedirle perdón a Dios y Él te va a perdonar y Él va a transformar tu vida y deja que actúe en ti y vas a hacer cosas magníficas que ni tú te puedes imaginar, pero solamente si seguimos a Jesús y lo dejamos actuar en nuestra vida. Yo sé que tú deseas que Jesús actúe en ti, que Él cambie y transforme, que hagas muchas cosas, que Él use tu vida, y para eso vamos a orar. Te pido que ahí donde estés, cierres tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque hemos aprendido que si te dejamos actuar en nuestra vida, tú puedes hacer cosas maravillosas en nosotros, puedes usarnos. A través de nosotros, otros pueden escuchar tu palabra. A través de nosotros podemos ayudar al prójimo, al necesitado, al que esté enfermo, Señor, con una oración, con una alabanza, con una palabra de aliento. Podemos servir. Las cosas que no podíamos hacer, las vamos a poder hacer, pero solamente si dejamos que tú actúes en nosotros. Ayúdanos, Señor, y actúa en la vida de cada uno, en la vida de cada niño que está escuchando este video, esta clase, Señor, que esa palabra esté sembrada en su corazón y que pueda dar fruto, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, vamos a aprender el texto del día de hoy. Dios les bendiga. Vamos a aprender el texto del día de hoy. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Hemos terminado nuestro proyecto, pero yo sé que han aprendido demasiado, y principalmente sobre la vida de Pedro, ¿verdad? Cómo Jesús lo transformó y cómo creció y lo usó grandemente. Espero que igual que Pedro, ustedes si hicieron algo mal puedan arrepentirse y que Dios los use en gran manera como un instrumento. Pero antes de despedirnos, no se olviden de hacer sus actividades de la clase de hoy. Para los niños pequeños van a pintar a Pedro y a Juan como hicieron ese milagro en el templo, ¿verdad? Y para los más grandes, escribir si fue falso o verdadero sobre las preguntas que ahí le traen. Y para los adolescentes tienen que relacionar con una línea el pasaje bíblico y dónde se encuentra, cómo Jesús transformó a Pedro, igual como Jesús ha transformado en sus vidas. Así que les deseo un feliz día y que Dios les bendiga.